este Ministerio Público independiente da una condena a los acusados, que en el único país donde tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario es en República Dominicana. Se sigue abusando de la prisión preventiva, algo que debería ser excepcional, se ha convertido en la norma, de que los grandes camaleones nunca hicieron acto de presencia. La medida fue el proceso para llegar finalmente al objetivo final, quitarle el contrato a Jochi Gómez de la Frontera. Señores, bienvenidos a Libremente por BTV Canal 32. Pueden encontrarnos en todas las plataformas digitales gracias al poder de Internet. Hoy, como siempre, como de costumbre, nos acompaña Delvin Lanfranco, Pedro René y un servidor, Mario Herrera. Buenas Saludos. noches, Mario. Buenas noches, Pedro. Y buenas noches a todos los amigos televidentes que ven su espacio libremente de 7 a 8 de la noche. Buenas noches, dominicanos, dominicanas, donde quiera que se encuentre. Aquí estamos en Libremente de 7 a 8. Aquí estamos y vamos a arrancar, Mario, ¿qué tenemos hoy? Sí, mira, hoy tenemos la noticia de que rápido y efectivo el caso Camaleón ya tiene resultados. Tú sabes, la condena mediática. El clásico, 18 Sí, meses. ya, entonces, Preventivo. Hugo Veras, exdirector del Intran, y Jochi Gómez, ¿no? El beneficiario final de la empresa Transcorp Latam del escándalo en el Intran, han sido sentenciados a la medida coercitiva de 18 meses de prisión en Najayo. Adelante. Lo declararon complejo, ¿no? Estamos hablando de un caso que explotó hace un año, que hace un año están hablando, brincando, investigando, indagando, Y es complejo. que las informaciones que se han recogido, inclusive se ha ventilado por todos los medios de comunicación, y un proceso que con connotaciones notificó, según Carlos Pimentel le mandó, es complejo. Entonces es tan complejo que a dos personas que no tienen ninguna razón por la cual fugarse, por lo menos Hugo, y yo agregaría a Jochi, porque Jochi sabía lo que venía, y él estaba fuera del país. Él vive en Miami. No, y vino para acá, Sí, pero vino para acá a hacer la conferencia con Pompeo. Entregarse. Sí. Entonces, lo apresan, le cantan 18 meses coercitivos, y yo soy coherente y quiero ser enfático en esto. Espérate, Lo dije antes. Te falta Padovani, Mario. Padovani también. Le metieron sus 18 meses. Sí, también, a todos, bueno, a ellos tres. Hay tres, sí. A ellos tres, 18 meses. Yo digo lo siguiente, no sé por qué en este país se ha convertido, ¿no?, en una norma nueva la inversión de la Constitución. Aquí todo el que es acusado es culpable hasta que se demuestre lo contrario. No se entiende. El dominicano y aparentemente los cobardes jueces de la República Dominicana no entienden el concepto de lo que significa ser inocente hasta que se demuestre lo La contrario. presunción de inocencia. Cuando la Constitución recoge la presunción de inocencia, lo que está diciendo es que todo el acusado llega ahí a juicio inocente. Escuchen bien, no es que tú crees que 50-50 porque eso es duda razonable, no es duda razonable, es total convencimiento de que el que llega a un juicio es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Entonces, cuando usted somete a alguien, y lo dije antes y lo retengo ahora, no es necesario darle una pena anticipada, condenarlo anticipadamente. ¿Cuál era la necesidad de trancar a Hugo Veras en Najayo por 18 meses? No había ninguna necesidad de eso. Soy consistente en eso. Ahora bien, ¿qué pasa ahora por la mente de la oposición? ¿Qué pasa ahora por la mente de la familia de Hugo? ¿Y qué pasa ahora por la mente de los PRMistas? Veo muchos comunicadores defendiendo hoy a Hugo, pero en su momento no defendían a funcionarios del pasado gobierno. No apelaban por el debido proceso, por el respeto a sus derechos fundamentales, ¿no? Y porque no se le dé condena anticipada a los funcionarios PLDistas. Ahora están defendiendo a Hugo. Ustedes no son coherentes. Yo, modestia aparte, puedo permitirme decirlo, porque lo dije antes y lo sostengo ahora. No se gana nada con una condena anticipada. Y peor aún, en este caso que todo el mundo sabe y es evidente, que aunque lo hayan puesto ahí el Ministerio Público como autor y coautor a ellos dos, no son los principales implicados. No lo son.
hay otros implicados que los menciona el expediente. Y este expediente me recuerda mucho a mí el expediente de Medusa, era el de Jean Alain. Sí. Me acuerda mucho a ese. ¿Por qué me acuerda mucho a ese? Porque en ese expediente de Medusa, que mencionaba a un exfuncionario como principal autor, Jean Alain Rodríguez, y a un empresario, a la empresa de un alto funcionario, como coautor o principal autor, que fue el que negoció con Jean Alain, como era del gobierno, ¿verdad? No le aplicaron la misma polémica. Debieron trancarlo juntos. No. Este expediente adolece de lo mismo. Se menciona que Hugo, que Hochi, que Padovani, pero también se menciona que Paliza buscó el dinero, que se lo citaron a Joel Santos y lo autorizó, que compras y contrataciones no funcionó. Entonces el Ministerio Público solamente cita ahí a Hugo y a Hochi. Yo insisto y quiero darle el beneficio de la duda al Ministerio Público, decir, bueno, ellos lo que están haciendo es presionando los eslabones más débiles. Los más débiles están presionando a Hugo para que diga en qué contexto Paliza le consiguió los 1.200 millones de pesos. Si él sabía que se iba a hacer ese proceso violatorio a la ley de compras y contrataciones. Porque yo te digo a ti, la presunción de inocencia me dice a mí, bueno, cuando vine a ver Paliza no sabía. Paliza cuando viene a ver simplemente autorizó un proceso interno que es lícito y que se estila en el Estado, transferir recursos de una institución a otra. Sí, correcto. Cuando viene a ver no sabía que Hugo tenía un proceso por mitad y que iba a coger esos cuartos y lo iba a ejecutar por mitad. Cuando viene a ver no sabía. Ahora, ¿quién sí debía saber? Carlos Pimentel. ¿Cómo Carlos Pimentel autorizó a través del portal transnacional de compras y contrataciones que se procesara un proceso sin los fondos, ¿verdad? Consignados? Asignados, sí. ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo una empresa que supuestamente, según el expediente, tenía su código de superior de Estado suspendido, que eso quién lo suspende o lo otorga? Compras y contrataciones, Carlos Pimentel. ¿Cómo es posible que esa empresa no solamente pudiera participar en una licitación, sino que ganara y pudiera ser adjudicada ante el seguimiento y la supervisión de la Dirección General de Compras y Contrataciones? ¿Tú sabes de cuánto era el capital de esa empresa, supuestamente? 100.000 pesos. 100.000 pesos y tenía 6 meses. Entonces, yo lo que digo, si yo soy parte del proceso, ¿verdad? Y aquí he visto a algunos comunicadores y comunicadoras rasgándose las vestiduras en favor de Carlos Pimentel, que es muy serio, que ojalá, que bla, 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 ¿verdad? Decir, bueno, usted parece que no conoce el proceso de compras y contrataciones, entonces, que está diciendo eso. Porque si a mí Carlos Pimentel me dice hoy, no, yo sé que violenté algunos procesos internos de compras y contrataciones para viabilizar que se ejecutara ese proyecto porque era bueno, con el fin de que se hiciera rápido, no de que se robara dinero, no que fuera acto de corrupción. Yo digo, bueno, si es así, muestra las evidencias, yo te creo, si es así, pero tiene que decírmelo Carlos Pimentel. Lo que él no puede decirme hoy es que todo ese proceso ante sus ojos pasó sin que se diera cuenta. Eso no me lo puede decir, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Y para usted hacer una licitación que toma meses, el pliego de condiciones debe ser no solamente conocido por los actuantes, sino que debe ser colgado en el portal transaccional. Eso lo revisa un perito de compras y contrataciones y le da el visto bueno en el portal transaccional. Y si falta un documentico, como por ejemplo la certificación de fondos, que es lo primero que ven, entonces ese proceso lo detienen, lo paran. ¿Por qué lo continuaron? Y sobre todo, ¿por qué dejaron que adjudicaran? Porque la competencia de compras y contrataciones sí llega hasta ahí. Compras y contrataciones pudo haber suspendido la licitación antes de que se adjudicara el contrato. ¿Por qué no lo hizo Carlos si tenía todas las notificaciones que le había mandado a Hugo? Y la información de que esa empresa no contaba con el aval técnico necesario para ese proyecto. Porque dice Carlos que lo tenía y que mandó notificaciones al Intran. ¿Por qué hizo el bulto después, 6 meses después que adjudicaron el contrato? Suspende un contrato sabiendo que no lo puede suspender. Eso es sospechoso, Carlos. Usted debió suspender la licitación oportunamente cuando usted tenía competencia y no lo hizo. Y eso tiene que explicarlo, pero no a mí. Según el expediente, tiene que explicarlo allá, donde está explicando hoy Hochi y Hugo Veras. Bueno, la verdad que todo indica que este Ministerio Público independiente da una condena previa
a los acusados, porque en el único país donde tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario es en República Dominicana. Entonces, fíjense ustedes cómo todos los casos que estos independientes han conocido ha sido una medida de coerción de 18 meses. Ahora, chequen ustedes cómo el último de los acusados, de los que tenía una prisión domiciliaria, de los casos de los exfuncionarios, el general Robiú, ya hasta la prisión domiciliaria se la quitaron. O sea, lo primero fue 18 meses. Fíjense que a todito fue 18 meses. Y ya todos le han puesto todas las medidas de coerción y toditas las medidas de coerción han sido levantadas y hasta el momento no ha habido una sola condena. Y por lo visto, eso va a pasar en este caso de Hugo Veras. Y yo cada vez que trato los temas de justicia, siempre digo que a mí lo que me interesa es que la justicia se aplique igual para todo el mundo y respetando el debido proceso. Porque como dije en otra ocasión, lo que le estaba ocurriendo a exfuncionarios del gobierno pasado, que muchos dirigentes y comunicadores lo aplaudieron y estaban de acuerdo, fíjense cómo hoy le está pasando a Hugo Vera, y muchos de esos que aplaudieron aquello, hoy están molestos y están diciendo que por qué este abuso, que cuál es la necesidad. Se están dando cuenta cómo todo depende y cómo todo es según a quien le ocurra. Ahí está Hugo Vera y el grupo que fue condenado a 18 meses de prisión con una condena adelantada. Eso es lo que está haciendo este Ministerio Público. Porque, de por Dios, ¿cuántos casos no hemos visto de figuras que están sometidas a un juicio y se están defendiendo? Por ejemplo, dirán que el juicio, el caso de Odebrecht, que fue un disparate o lo que sea. Bueno, pero toditos los que estaban acusados se defendieron fuera y ninguno se fueron del país. Con excepción de Rondón y el Díaz Rúa, que cogieron un chin de cárcel. Un chin, pero salieron y se apartaron del proceso, se fueron del país. No. Porque es que aquí, de por Dios, eso tiene que cambiar. No es posible que tú me acusas de algo y me metes 18 meses. Y resulta de quién le va a pagar a una persona porque resulte luego que es inocente su moral. ¿Quién se lo va a pagar? Nadie. Nadie se lo va a pagar. Que demanda el Estado ahora. Pero es que aquí no procede. Si aquí procediera una demanda contra el Estado, hubiera muchas cosas tal vez que funcionaran, pero aquí el que demanda el Estado se no procede. Pero mira cómo está el bandido de, ¿cómo se llama? El del CEA, Burgo Gómez, burlándose de todo el mundo. Queriendo que le echen fotos de que entregando hombre, para después regalarlo por ahí. Entonces eso hay que cambiarlo. No sabemos cuándo, porque los independientes son autónomos y ellos hacen lo que les venga en gana. Y no hay consecuencias ni siquiera administrativas. No, nada. Si un caso que me lleva un fiscal y me lo declara complejo y que tiene pruebas infinitas y se cae, por lo menos una sanción administrativa interna que lleve para degradarlo de su cargo. Mira, ¿Para qué? Para que no estén pidiendo condena anticipada alegremente. Mira, aquí yo primeramente quiero solidarizarme con Hugo Veras y además aprovecho también para externar mi solidaridad con los hermanos Alcántara, con Francisco y con José, que también pasan por una situación no de la misma envergadura, pero algo parecido. A mí no pareció ni cerca parecido. Ellos un abuso, esto está implicado, ¿verdad? Con tema de cárcel. Hugo está en su lío metido, sí, pero claro, lo de esto es un abuso. Entonces, primero decir que se sigue abusando de la prisión preventiva, algo que debería ser excepcional, se ha convertido en la norma. Aquí tenemos sentencia ya mediática. Una vez que tú estás en tu casa en la noche, te llega un convoy a sacarte de tu casa, que te vean tus hijos, que te vea tu mujer, que vean estos policías, estos guardias con armas largas, que vea todo el país, la televisión, la prensa, que vean todo este show. Ya de entrada pone a los jueces en una situación bastante incómoda, porque ya cuando ocurre todo esto, los jueces dicen, bueno, si yo suelto a esta gente, a mí me va a linchar la sociedad cuando yo salga mañana por ahí, que la jueza tal, que el juez tal. Entonces ya
el delincuente voy a ser yo. Condena mediática. La condena mediática. Entonces el delincuente en este caso voy a ser yo. A mí me llamó mucho la atención, y creo que aquí lo hemos mencionado antes, que los grandes camaleones nunca pasaron por ahí. Y este juicio pasó tan rápido, y yo me quedé con las ganas y también asombrado de que los grandes camaleones nunca hicieron acto de presencia. Porque para nadie es desconocido que todo este proceso de compras, de adjudicación y de pago inclusive de un avance de un 20%, no pudo haberse ejecutado sin la aprobación de los organismos de control. Y para que la gente me entienda, a lo que yo le llamo organismo de control es, primero, Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas, y segundo, Contraloría General de la República. Por ahí, vamos a ponerle nombre, Carlos Pimentel, que es el actual director de Compra y Contrataciones. No pasó nunca, ahí no salió el arcoíris, no pasó nunca por ahí. Y el Contralor, ¿cuál es el nombre del Contralor? Félix Santana, tampoco pasó por ahí. Pero, ¿en qué está fallando la justicia? Porque por lo menos estos dos personajes tienen algo que aportar, tienen algo que decir, y los que aprobaron ese pago de 1.200 millones, ese transfer de institución a institución, también tienen algo que decir. No pasó nadie por ahí. Y yo sigo diciendo, y estoy casi seguro, que Hugo fue la medida, fue el proceso para llegar finalmente al objetivo final, que era quitarle el contrato a Jochi Gómez de la Frontera. Fíjense que no estoy mencionando los semáforos, estoy mencionando la frontera, porque el objetivo era quitarle de la frontera y también los de los semáforos, que completan lo que llamamos seguridad nacional. ¿Por qué? Porque cuando se presentó o se ejecutó el sabotaje, el apagón semafórico, la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, colapsó. Colapsó ahí, todo el que tenía un compromiso llegó tarde, los padres que tenían que llevar o buscar a sus hijos al colegio llegaron tarde. Y accidentes. Y accidentes, choques. Entonces eso es seguridad nacional, tal y como ocurre allá en la frontera. Entonces yo entiendo que el error de procedimiento que cometió Hugo Veras, tal vez, no sé, ya la jueza o el juez dio su veredicto, y su veredicto fueron 18 meses de prisión. Pero yo entiendo que finalmente el objetivo era desmontar a Jochi y quitarle todo el poder que tenía. Y que se agarre bien el bolsillo, porque posiblemente, porque al que cae en desgracia todo le ocurre, posiblemente también le quiten el contrato de las licencias del Intran. Mira, tú sabes que hace unas cuantas semanas aquí tuvimos una discusión precisamente por los funcionarios acusados de corrupción. ¿Te recuerdas cuando tú decías que eran ladrones? ¿Te recuerdas, Pedro? Sí, claro. ¿Y Hugo Vera qué? No, Hugo Vera una víctima, hermano. Vamos a una pausa y volvemos en breve con Libremente por BTV.